Bueno, muy buenas noches. Hoy agradecerles a cada uno de ustedes por la participación en esta conferencia que vamos a tener. Agradecerle a la doctora Claudia Ramos porque nos va a compartir su experiencia y sus conocimientos en cuidados paliativos, que son muy importantes, la experiencia que tiene. Sí, Agrade- ya me llamó, yo hablé con- Me inscribí. agradecerles que cierren los micrófonos, por Me favor. dejaron entrar sin pagar. Listo. Eh, entonces, me distraen cuando habla el sonido. Ya los que me conocen lo saben. Entonces, darles la bienvenida. Esta charla pues también quedará grabada y se compartirá el día de mañana en los grupos de los cursos. Doctora Claudia, el auditorio es suyo, todo suyo. Muchísimas gracias nuevamente y quedamos en tus manos. Bien recibidos todos en mis manos. Qué bonito. Bueno, muy buenas, bueno, mejor, no tan buenas noches porque es un cordial saludo para todos, por a quienes nos van a ver en otro momento, en otra circunstancia, pero un gran abrazo, cuidador para todos ustedes que están aprendiendo, que comparten cómo nosotros hacemos este aprendizaje diario, cómo tenemos la oportunidad de compartir esas cosas que nos motivan a capacitarnos, a formarnos. Y en este orden, el pretexto y título de nuestra charla de hoy para todos los asistentes a los cursos y para que combinen todas esas situaciones que se les pueden presentar tanto en su aprendizaje como en su vida diaria, que hemos denominado el sentido de los cuidados paliativos. Cuando nos estamos refiriendo al sentido, estamos hablando un poco de eso que nosotros hablamos sentido común, eso que nos habla mucho del significado de las cosas, el por qué existen y para qué. Entonces, fíjense que para quienes se inician esta etapa o que han acompañado a alguien que está en un proceso o un diagnóstico de una enfermedad progresiva incurable, con una falta de respuesta a tratamientos, pues vamos a tener que estamos ante un gran impacto emocional. Y si vamos a ser coherentes con esto de enfermedad progresiva incurable o una falla, la respuesta a los tratamientos, estamos hablando, por ejemplo, de llegar a una adultez mayor. Estamos hablando de un adulto mayor ya con ciertas limitaciones y no siendo la adultez y la llegada a esta edad una enfermedad, sí tiene como un acompañamiento de un deterioro progresivo. Es decir, que por más que las condiciones sean buenas, hay un deterioro de unas ciertas características y que finalmente, y que aparentemente pues, el entorno está dispuesto a aceptarlo, pero no es tan claro. Y la misma persona también, llegado en su momento, le cuesta en trabajo entender ese proceso progresivo de lo que es la vejez, de esas limitaciones. O sea, no quiere decir que estemos hablando que la vejez sea una enfermedad, pero sí que sí se va dando progresivamente muchos elementos que van quitando y restando ciertas habilidades para la autosuficiencia, la autonomía o la independencia. Y que el tema de morirse, el tema de acabar la vida, está muy presente. Está tan presente tanto en la narrativa de la persona como también en las personas que están alrededor, que muchas veces dicen ya vivió, ya está cansado y que no va entendiendo o que no le da sentido a cierto tipo de actividades como qué más puede hacer una persona en estas condiciones. En ese orden de ideas también que va acompañado también de deterioros cognitivos, a veces unos muchos más graves, otros más moderados y apenas que no se entiende. Entonces, también estamos hablando de que hay una necesidad de esos apoyos y de un entendimiento y un elemento mucho más importante del cuidado. ¿Qué más podríamos decir, por ejemplo, de Alzheimer o de las demencias, que son consideradas, por supuesto, enfermedades progresivas incurables, de las que hemos hablado nosotros acá, que hemos visto cómo, a pesar de que existen unos tratamientos para ralentizar ciertos procesos, sabemos que eso va a llegar y se va a deteriorar y va finalmente a ocasionar
múltiples afectaciones. Entonces ahí vamos a tener que también poner un ojo mucho más especial. Digamos que en atención a que, por ejemplo, en una persona con Alzheimer la vamos a perder como la conocimos, que de pronto va a perder el recuerdo, ¿cierto? Va a perder la memoria, que va a tener un comportamiento difícil, que va a tener una cantidad de características que va a hacer que el entorno y los familiares, por ejemplo, tomen distancia. Que para eso nos debemos preparar como cuidadores para poder entender ese impacto emocional que se tiene cuando recibimos un diagnóstico de este tipo. Imagínense ustedes que de los diagnósticos, por ejemplo, de cáncer, no en etapas leves, sino en etapas mucho avanzadas, cuando se llega a una categoría y a un nivel o una calificación donde ya estamos hablando de no se está, no se está dando respuesta al tratamiento, vamos a tener una reflexión, un impacto emocional mucho más fuerte en la misma relación de la persona cuidada o con el entorno. Entonces, digamos que podíamos reunir una cantidad de enfermedades, una cantidad de afectaciones a la persona como el ELA, que ustedes lo conocen muy bien, que cómo se va deteriorando la persona, cómo va perdiendo toda su movilidad, todas sus posibilidades de independencia, y que es un diagnóstico, por ejemplo, uno de los más severos y más grandes, porque la persona en ese caso no pierde su pensamiento lógico, su pensamiento racional, sino va observando cómo su cuerpo se va deteriorando. Así tenemos poco a poco cuando las enfermedades también van cobrando mucha más fuerza y van perdiendo control, como la diabetes. La diabetes sí, a pesar de que tiene un tratamiento que lo sostiene muchas veces, llega el momento en que se afectan muchas cosas, sobre todo porque la diabetes, además de ser un problema de azúcar, está acompañado de una adicción de la persona al azúcar, porque realmente si fuéramos un poco más sinceros en el impacto de lo que es la diabetes es porque es una adicción, con una falta o exceso de azúcar en algún momento que provocó unos desequilibrios de todo el sistema y que lo coloca en estas situaciones. Entonces, allí vemos que es una enfermedad que se puede controlar, pero que se va deteriorando con el tiempo en condiciones muy, muy fuertes y que requiere de mucha atención y que la misma persona pues se va a sentir afectada. Así hay un número de enfermedades y sobre todo de condiciones donde, como le decimos, es una enfermedad progresiva, incurable, con falta de respuesta a tratamientos. ¿Por qué repito esto? Porque es de lo que trata los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos van a ayudar a acompañar, a atender a esas personas que han sido diagnosticadas, que están en procesos ya de enfermedad, donde la progresión va avanzando de cierta manera, un poco más rápida, un poco más lenta, y que tiene esa condición de lo que para en general la gente es incurable, es decir, que no se va a sanar. ¿Por qué es tan importante ese dato de incurable? Porque es una de las capacitaciones que debe recibir un cuidador o que debe entender un cuidador familiar. Que muchas de las cosas, de las medicinas que van a acompañar esos procesos no van a estar funcionando. Que a veces van a estar haciendo cosas incluso que no son positivas y que están vulnerando casi toda la parte física de la persona. Entonces, fíjense que hay unos detalles allí que son importantes y que debemos reconocer, porque lo que vamos a hacer es a entender cómo con una planificación de cuidados, un entendimiento de los cuidados, tanto del cuidador como de la persona, se va a afrontar esta situación de una manera mucho más, en lo posible, más calmada, con mucho más, digamos, con una posibilidad de más humanidad, de más compasión, de más claridad de lo que significa la vida.
¿Por qué? Porque es un reto emocional muy fuerte para las personas que están acompañando estos procesos. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, por ejemplo, en una persona mayor, a veces estamos viendo esas situaciones en que dejémoslo quieto para que no le pase nada. Que esa es una forma de cuidar. Y resulta que si tú tienes la condición y el conocimiento de que estás acompañando la vida, lo que vas a ofrecer es una posibilidad para que esa persona tenga vida y tenga un disfrute, tenga un estándar, tenga un beneficio, tenga un confort a pesar de esas limitaciones. Ustedes han oído mucho que en los medios, en las campañas sobre personas mayores, se habla, por ejemplo, del edadismo, se habla de cómo se le maltrata a la persona, cómo se le dice, cómo se le aísla. Y esto tiene mucho que ver con ese pensamiento que tienen las personas, pues ya el viejito, ya que puede hacer, mejor que se quede en la casa, que no se exponga, que no camine por los andenes, porque ya tenemos esa idea, ese concepto, ese pensamiento de que ya esa persona no tiene nada más que hacer. Y si ustedes van a hacer ese paralelo a una enfermedad incurable, a una enfermedad que sería muy parecido en pensamiento con lo que sucede con una persona mayor. Y eso le sucede tanto al pensamiento de las mismas personas que están alrededor, a los mismos mayores, que a veces empiezan a ver ese mayor como, bueno, ya para qué más, ya hizo, ya, ya vivió, ya como que debemos dejarlo como tranquilito. Y resulta que de ahí nosotros podemos entender cómo ese aislamiento va haciendo más progresiva la limitación de esa persona. Un paliativista, entonces, ¿qué es lo que ayuda? ¿Qué es lo que mejora? Se capacita, se reflexiona mucho más, aparte de la operatividad del cuidado, sobre cómo puede hacer y mejorar la calidad de vida de esa persona, ¿cierto? Tener, por ejemplo, ¿a qué se le llama calidad de vida? Hay una cosa que es muy importante que ustedes se imaginan. Si un diagnóstico que dice que ya no tiene cura, dice ya, no se puede hacer nada a través de la medicina y viene todo el impacto emocional. Entonces, fíjense que la palabra ya no hay más que hacer parece que significara como si la persona ya tuviera que dedicarse a morirse. Entonces, como un paliativista, como un cuidador, va a hacer para que esa rutina de la vida diaria, esas actividades básicas de la vida diaria, sean un propósito y un logro para esa vida que sabemos que de pronto se está terminando más rápidamente o con un pronóstico que diga son 3 meses, son 6 meses, es un año, o la enfermedad va progresando en esta fase. Entonces, ¿cómo busca un ser humano dentro de sí el valor, el manejo emocional para atender a otro que está viviendo una angustia o que está enfrentándose a una noticia que es difícil? Yo no sé cuántos de ustedes en su vida personal, así que, o sea, han recibido algo que les diga, bueno, tan grave es que no vas a poder hacer esto, porque uno siempre tiene la esperanza de que algo se va a mejorar, que si tiene un ojo enfermo, bueno, hay la posibilidad que me hagan esta cirugía, hay la posibilidad que esto se mejore, porque uno siempre vive en esa alternativa, en esa posibilidad. Cuando se ha sido diagnosticado de cáncer, por ejemplo, entonces en un tiempo, te diagnosticado de cáncer, no, pues te vas a morir, o yo me voy a morir, el primer impacto es me voy a morir. Entonces, dependiendo mucho de todo eso, de esa posibilidad mental, de esa posibilidad de pensamiento, esa posibilidad de avanzar, un cuidador paliativo, un cuidador que trabaje mucho más en esa otra dimensión de continuar la vida a pesar de esos tratamientos, a pesar de esa condición, le va a requerir, digamos que una pausa mucho más grande y entender que más allá de las medicinas, usted puede ayudar a colaborar, a hacer entender a otro que usted puede, que esa persona puede seguir viviendo y enseñarle a los demás, a la familia, a la comunidad, que este tipo de personas
o que estas condiciones de estas personas no son terminales de toda su inclusión en la vida. Voy a poner un ejemplo que sucedió en épocas anteriores en que ustedes ya pronto por la juventud de muchos lo han leído en los libros, y es cuando salió el VIH. Cuando salió el VIH, la gente ya estaba condenada a muerte. Ya no había opciones, o sea, ya estaba muerto. Y además de estar condenada a muerte, adivina, eras homosexual o habías tenido unas condiciones muy difíciles en la vida y casi que eras doblemente castigado, triplemente castigado por tener esa enfermedad. Una enfermedad que además tiene la característica de se transmite muy fácilmente y que por razones también de esas condiciones sociales que acompañaban a esto, decían prever que iba a ser una cosa terrible y se volvió hacia un grupo especial. ¿No? Ahí, si no hubiese habido estas personas, estos médicos, estos investigadores, estos psicólogos, estos sacerdotes, estas personas un poco más humanas que trataron de apoyar a cada una de estas personas, pues esto había sido mucho, mucho más terrible de lo que fue. Por ejemplo, un rasgo que hubo en ese momento fue que como la persona quedaba como tan débil físicamente, se le caía el pelo también y todo eso. Entonces se volvió moda raparse la cabeza para poder acompañar todo eso de parte de las campañas de publicidad, de parte de las campañas de salud, y se volvió como un gesto solidario, es decir, dejamos de estigmatizar, se dejó de estigmatizar y se le dio a otros la oportunidad de verse igual, por lo menos sin tener esa enfermedad. Esto también pasó con los enfermos de cáncer. Ustedes han visto con muchos rasgos solidarios en cuanto a las quimioterapias que dejan a la persona sin pelo y todo, entonces el familiar se pela igual la cabeza, los niños entre ellos también, el hermanito se pela la cabeza como el hermano, cosas así. Estos rasgos tan pequeños de solidaridad, fíjense cómo ayudan a paliar, hacer más llevadera toda una situación y un sistema que es realmente empático. Una actitud que está hablando realmente de tratar de hacer una empatía. En cuidados paliativos, ustedes saben que se habla de de todas las gamas, desde niños, adolescentes, todo lo que esté vivo puede ser humano, susceptible de recibir cuidados paliativos. Con toda esta moda, por ejemplo, que estamos hablando de los animales, también tenemos como la gente se volvió también muy compasiva con respecto a los animales. Entonces ya dejar acompañarlos en su vida hasta mucho más grandes, a todos los animales como caballos, perritos, todo, cómo reciben ayuda, cómo reciben atención a pesar de sus condiciones que están terminando, cómo se recoge a esa persona, cómo a ese animalito, cómo se ayuda. Todo esto también nace también de que saber que alguien hasta que no muere, pues está vivo, es un ser sintiente, está teniendo un aire de vida que merece una atención. De ahí vamos a muchas, ustedes saben, muchas personas que representan todo esto que es el movimiento paliativista, pero a mí me gusta, pues yo estoy mucho más cercana a lo que es una parte final de ver esa muerte, estar cercano a la muerte, porque sé que hay muchas personas capacitadas, enfermeras y, y cuidadores que pueden acompañar a la persona mientras está tomándose el remedio, el medicamento, mientras hay cosas que hacer, digamos que supone la medicina se puede hacer. Cuando estás mucho más cercano a ese proceso final, tienes que entender por qué ese tratamiento ya no sirve. Que ya no sirve que le estés tomando el azúcar, la medición de azúcar y urpullando a una persona o maltratándola para saber si tiene el azúcar alta, sabiendo que está en agonía. Tomar determinaciones como estas, pero cuando uno tiene que tomar decisiones como estas, ¿qué es lo que tiene que hacer? Saber qué es lo que está pasando. Entonces, mejorar y orientar una calidad de vida a una persona cuidada en situación de diagnóstico
de una enfermedad que se deteriore y va progresando, pues va a requerir, por ejemplo, de una entereza mucho más grande y un conocimiento mucho más delicado por parte del cuidador. En ese orden de ideas, acompañando eso, un cuidador comienza a ser parte de una estructura de apoyo. Es decir, ya va a ser un poco más claro que va a tratar de trabajar en equipo, en un equipo mucho más grande que lo pueda orientar en situaciones críticas. Es decir, que cuando ya lleguen ciertos momentos, usted esté preparado para llevar a cabo todo ese acompañamiento y ese apoyo. Por supuesto, acompañar a una persona en proceso de una enfermedad que es progresiva, que es incurable, como un cáncer, por ejemplo, en el caso de una mujer con cáncer de útero, el conocimiento que se tiene que tener sobre cómo va progresando la enfermedad, a qué se va a enfrentar, tanto la persona cuidada como usted, le va preparando para todas esas condiciones. Producen un poco de miedo, sí, pero a sabiendas no sabe que realmente está apoyando y acompañando a una persona. Ustedes no saben el alivio. Gracias, Catalina. Hay una recomendación de Catalina en el chat que creo que la podemos tener ahí. No sé si tienes el tema, el título del documental, Catalina. Ok, muy bien. Ahí ya lo va a publicar. Entonces, fíjese que vamos a tener, vamos a ser parte de un equipo. Vamos a tener, y para ser parte de un equipo tenemos que mejorar nuestras condiciones. Entonces, y eso significará calidad de vida, ¿correcto? Pero hay una de las cosas que en este caso, un cuidador va a ser mucho más complicado porque va a tener que orientar a veces a otras personas sobre eh, cómo tomar esas decisiones. Y es un caso muy difícil para un cuidador. Cuando es el cuidador familiar, pues se investiga, va haciendo, pero aún va a encontrar obstáculos en su entorno, porque va a decir, hay que hacer algo, tenemos que ponerle esto, llegan calidad, por ejemplo, en el caso de la nutrición, llegan muchas cosas, muchas recomendaciones, démosle esto, lo vamos a mejorar con esto, esperando siempre milagros, ¿no? Esperando siempre que eso vaya a hacer que suceda. Ustedes saben que yo soy muy creyente, lo expreso con toda la tranquilidad del mundo, pero también sé que existe la realidad. O sea, uno no puede ir en contra de algo que usted está viendo. O sea, hay formas de sanarse desde el punto de vista interior de la espiritualidad. Otra cosa es sanar el cuerpo, que este cuerpo corresponda a todo lo que se le está dando. Y en esto de los paliativos, que hay tanta lucha, sobre todo por los tipos de medicinas que se usan para acompañar y aliviar el dolor y las creencias que se tienen al respecto, pues vamos a tener que buscar un sentido mucho más profundo y más real para que se use. ¿Cómo encuentras tú ese sentido más real? Entendiendo para qué sirve un opioide, entendiendo que un dolor, bueno, píllese un dolor de muela, aunque sea, lo desesperante que es y lo que urgente que tú quieres que hacer para quitarte un dolor. Imagínate, es un dolor en todo el cuerpo, un dolor que no se calma nunca. ¿Cómo hacer que una persona alcance a pensar? Entonces, manejo del dolor tiene que tener sentido para un cuidado, para el paliativo, para el paliativista, porque es una forma de dar calidad de vida. Lo que pasa es que existen una serie de elementos que van a acompañar ese tipo de condiciones. Pero digamos que esas serían las cosas más extremas. Pero si decimos que un diagnóstico de este tipo va a producir un impacto emocional, entonces vamos a tener que hablar de estrés, vamos a tener que hablar de depresión, vamos a tener que hablar de ansiedad, vamos a empezar a entender que existen, por ejemplo, dificultades para dormir, para poder llevar una vida diaria, para poder entender si sigo comiendo o no sigo comiendo, si puedo progresar porque ya tengo un demasiado límite a mi alrededor. Y si ese límite lo tiene la persona, pues muchísimo más lo van a tener lo que lo están acompañando porque van a ser diferentes.
van a ser las diferentes perspectivas. Entonces, la idea es que tú tienes que prepararte, analizar muy bien cómo puedes realmente apoyar a esa persona, cómo puedes contestar con realidad, con franqueza, con compasión, todas esas inquietudes que se suceden a diario. Enfrentar ese tema de por qué me tocó morirme a mí, por qué me está pasando esto, y usted no resultar con una respuesta así como esas de Facebook o no, pues porque las cosas pasan porque sí. ¿Cierto? Porque usted cree que esa es la respuesta, porque eso es lo que ha oído que dice todo el mundo. Pues no, resulta que usted va a estar con un ser humano al frente, con temperatura, con mirada, con ojos, con lágrimas, con ansiedades. Y entonces esto no se sigue así nomás diciendo una rutina de hacer. Eso se tiene que llevar a cabo a través de una reflexión previa, de una preparación que me dice, yo estoy aquí para acompañarte y estoy dispuesto a escucharte en la medida en que pueda orientar esto, en que pueda ayudarte, en que pueda decir esta enfermedad tiene esta característica, pueda decir va a venir esto, no puede que venga lo otro, pero con una delicadeza de tal manera que sea la delicadeza y el entendimiento suyo, ¿sí? No por explicación ni por muchas cosas. Por ejemplo, con la recomendación que acaba de decir Catalina de, por ejemplo, de documentales. Esto es bueno como para sensibilizar. Todo lo que sea este tipo de películas, este tipo de cosas, ayuda a una parte del ser humano que se llama sensibilizar. Pero la confrontación con la realidad es dura. Y la primera vez, la segunda vez, eso va a ser un aprendizaje constante y va a ser singular y particular porque las personas producen diferentes empatías, producen diferentes emociones, diferentes vínculos, diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, como el caso que yo les decía del VIH, o muchas de las cosas que a veces se tratan de plantear a través de cómo yo cuido a una persona que tiene creencias distintas o desarrollos culturales distintos o formas distintas, cómo yo voy a generar esa empatía si yo mismo estoy juzgando lo que esa persona de pronto ha hecho o no ha hecho. Y somos humanos y lo vamos a seguir haciendo, nos vamos a mover en ese momento. Una depresión no se asume diciendo no, hay cosas mejores, hay otras personas peores, bueno, una cantidad de palabras que yo les voy a decir, está bonito cuando se ven en Facebook, pero no son para la vida. Eso no es cierto. Usted tiene que estar viendo a esa persona para saber qué es lo que le vas a contestar. Y te vas a necesitar de verdad conocer un poco de su vida, de necesitar un poco todo ese momento para poder responder a esas cosas. O como cuando alguien te está preguntando algo que tú nunca has pensado, pues eso va a ser complicado, porque si nunca lo has pensado, ¿cómo lo vas a responder? ¿Sí? ¿Cómo vas a responder? Como si tú nunca has sentido una limitación tan grande como es la limitación auditiva, pues tú no vas a poder, no vas a poder llegar tan a fondo a esa necesidad porque no la estás viviendo ni la estás comprendiendo. Imagínese cuando usted no es el que se va a morir, por lo menos por ahora, ¿cierto? A mí me encanta decir eso porque de pronto me muero yo primero que el otro. Pero a nosotros nos gusta sentir que nosotros estamos llevando un peso grande porque se va a morir mi mamá o se va a morir el otro. Y yo no, entonces yo tengo que ser fuerte. Bueno, una cantidad de cosas que la gente se tiene de las cuales se tiene que vestir para poder ayudar. Una pregunta es, ¿cuántas veces el cuidador ha pensado que es el que pueda morir primero? No, es que a mí no me va a pasar, pero yo estoy cuidando a otro que se va a morir. Por favor. Eso no tiene, eso no es una falta de realidad, pero esos son los pensamientos, fíjese los pensamientos que van calando en la gente
en el médico, que vea a los demás, pero cuando, el golpe es cuando es para uno, ¿verdad? Entonces, por eso yo soy de las campañas que no, es que no estamos muriendo, no estamos tomando esto para esto, usted se lo está tomando y yo se lo estoy dando, pero yo no lo estoy haciendo. Porque eso fue una etapa en que se habló mucho de cómo compaginar con el otro y estamos llevando esta situación. No, estoy acompañando que lleves tú una situación. Mi situación de acompañante y de cuidador es diferente al de la persona cuidada. Por eso llegamos a este tema tan importante del cuidado que se llama el cuidado centrado en la persona. Porque a la gente se le olvidó que estaban cuidando a una persona y que el centro de atención era esa persona. Todos se dedicaron a hablar de yo como enfermero participo, yo como médico participo, No, sí, usted sabe eso, pero está acompañando a esa persona que está viviendo esa situación. Se normalizó tanto eso que entonces yo soy de esto, yo soy del otro, pero se olvidó que quien lo estaba padeciendo y quien lo está viviendo es esa persona. Por eso, fíjese, yo me preparo para ser parte de una estructura de apoyo, ¿cierto? A esa persona que ha recibido esto y que está viviendo esto. Es decir, que mientras usted se prepara ese día para ir a atender a esa persona o esa persona está sintiendo que ese puede ser su último día o que está viviéndose angustioso porque no sabe qué viene y cómo lo va a hacer. Entonces, fíjense que son dos cosas totalmente diferentes, pero que se tienen que juntar en una necesidad de cuidado importante. Entonces, las depresiones no son tan fáciles de llevar como se está manejando en la actualidad. Una cosa es que se hable de la depresión, ¿correcto? Que sea un tema que es mucho más abierto y que ya no dé pena hablar que estamos deprimidos, pero no es una moda. Y hay formas de expresión de la depresión muy fuertes. Atender, por ejemplo, a una persona en situación de final de vida muy positiva es una de las cosas más difíciles que hay que hacer. Porque todo tan positivo y de repente tú eres el que está pensando miércoles, ¿por qué no está triste? Miércoles, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Confunde. Entonces, ¿cómo la ayudo si ella está más positiva que yo? Porque uno tiene que saber, tiene que haber un acompañamiento psicológico que vaya mucho más allá para que esa persona realmente haga un proceso para tener esa decisión de asumir estas cosas desde ese punto de vista. No nos engañemos, no felicitemos a alguien, ay, te admiro tanto porque llevas esto con una dignidad. O sea, eso no es como tan fácil ni es para estarlo diciendo de esta manera. No, es que es que yo tengo que estar muy fuerte ante esto, ¿no? Usted tiene que, nada, te vívalo, te acompaña. ¿Cómo va a hacer eso? Las ansiedades van a ser un capítulo muy importante dentro de todo esto. Las ansiedades se van a expresar de manera diferente, van a ser manejadas por medicamentos, van a también a ser manejadas por mucho tipo de terapias que nosotros tenemos que de pronto aprender a reconocer. Acuérdese que es muy importante que entendamos que cada persona es diferente y cada situación es diferente. Entonces, no todas las situaciones, este tipo de terapias, este tipo de cosas van a ser las indicadas para esa persona. Entonces, afortunadamente, ¿qué quiere? Existen esos cuidados paliativos en personas profesionales donde un cuidador también puede ir, o sea, se forma acá, pero cuando esté acompañando a esa persona en los hospitales, en las clínicas, en los centros de apoyo, le van a usted a dar la orientación adecuada de acuerdo a lo que usted va a trabajar, ¿correcto? Entonces, por supuesto, habrá cosas que son generales, pero hay cosas que son muy particulares. Entonces vas a recibir entrenamiento, vas a recibir claridad. O sea, no todas las agüitas de ajo van a servir siempre a todas las personas. Usted no puede empezar a incluir en todas las cosas todo lo que vaya escuchando. No puede. Usted tiene que tener criterio, tiene que empezar a tener un pensamiento crítico, tiene que tener un pensamiento analítico para poder apoyar esas decisiones. Si una persona se supone que tú como cuidador vas a entender un poco más, entonces vas viendo que esa persona qué es lo que está desarrollando, lo vas a hacer y vas a ser un buen orientador.
Por ejemplo, ¿qué va a hacer un equipo de cuidados paliativos? ¿O qué debe uno pensar o exigirle a un equipo de cuidados paliativos? Es que se tienen que trabajar objetivos comunes, inquietudes, ver las opciones de tratamiento, hasta dónde van a llegar esas opciones de tratamiento y cuál puede ser una buena orientación en la toma de decisiones. Dependiendo, nosotros como cuidadores no vamos a ser quienes tomemos decisiones, pero nos pueden pedir de pronto un apoyo. ¿Cómo está viendo esto? Entonces usted, si usted es juicioso y sabe, por ejemplo, en qué etapa está la enfermedad, que ya no es válido estar molestando tanto a una persona, pullándolo, aplicando la inyección, usted puede hacer esa recomendación, porque usted quién está ahí. Y alguien mucho más lo hace, lo va a recibir. Es muy retante, muy constante la pelea no, sino la discusión con la familia que a veces no está entendiendo qué es lo que está pasando. No quieren que esto esté mejor. Sí está mejor, pero para otras cosas, para morirse más tranquilamente, para poder tener una calidad de vida con ese entorno que lo están recibiendo. Pero ¿cómo haces tú para transmitirle a alguien que quiere que simplemente esa persona esté viva ahí y no con las condiciones que quieres? Eso es un entrenamiento que es complejo, que no se recibe. De pronto empezamos a hacer algunas aproximaciones en este curso de paliativos, pero lo que yo quiero decir, entendamos la base de lo que es ese cuidado paliativo. Entendamos que podemos informarnos en un centro de información hospitalarios. Entendamos que podemos acudir a muchas más inquietudes con preguntas interesantes, preguntas que sean de apoyo, preguntas que sean, digamos, asertivas, tanto para su persona cuidada como para usted. Rétese usted a entender un poco más de lo que significa una depresión en una enfermedad, que no es aquella depresión de que solamente que, ay, que estoy triste, que qué va a pasar con... Hay cosas que ustedes no se imaginan que les van a preguntar y que a ustedes les pueden parecer como tontas. ¿Y por qué te vas a poner a pensar en eso, por favor? Esa es una de las cosas que más, digamos, se sucede cuando las personas dicen, ay, no pienses en eso, no digas eso. Esa es, por ejemplo, una de las frases que un cuidador paliativista jamás va a decir. No, al contrario, va a abrir los espacios para que la persona se manifieste y se comunique con la cara. Hay que hacer un poco de aproximaciones a lo legal, a los derechos de la persona, a los derechos míos, a toda una cantidad de cosas que tienen que ver con la vida diaria y que a veces se dejan de lado cuando la persona recibe este tipo de diagnóstico. Entonces, ahí hay un margen un poco más fuerte porque usted puede ayudar a decir, bueno, estamos en esta situación, necesitamos esto, necesitamos movernos hacia este lugar. Voy a poner un caso, por ejemplo, como ejemplo. Hay una persona mayor, una señora mayor, sus hijos están, uno está muy cercano y otro está muy lejos. La persona está ya en proceso de diálisis muy fuerte. Ustedes saben que cuando se recibe mucha diálisis, la persona se le bajan mucho las temperaturas, va teniendo una cantidad de complejidades, unas debilidades súper fuertes. Cada vez esas diálisis son como un moridero profundo. O sea, eso es una cosa terrible que para recuperarlas en las horas inmediatas es muy fuerte. Cuando esto se vuelve rutina, pues usted va a tener que, si tiene estas enfermedades renales terminales, pues va a tener que hacer esos tratamientos muy fuertes. Entonces, dentro de esas curiosidades que me preguntaban los hijos, ay, no, es que mi mamá se queja de mucho frío, ¿será que si la pasamos, que la llevamos a un sitio más caliente, puede estar mejor? Entonces le digo yo, les preguntaba, entonces, ¿ya hicieron todo el análisis de lo que significa ese traslado de esa persona a un sitio más caliente? ¿Hay un lugar cerca? ¿Cuál es el hospital más cerca donde le van a hacer el tratamiento de diálisis? Esta persona ya está decidida, si no hay para tratamiento, va a tomar todas las medidas distintas ya para terminar. No, nosotros no hemos pensado solamente sino en producir, en ponerle calorcito.
¿Vieron? Y proponerle calorcito era una movilización terrible a un lugar que no era, a estar más lejana de su familia, más lejana de sus cosas. Y pues seguramente ella en su necesidad lo había expresado, pero pues había que hablar con ella, bueno, ¿te quieres ir? No vas a estar lejos, vamos a ir a tal parte, todo, porque es una conversación que se tenía que tener, ¿sí? Pero hay cosas y enfrentar a la persona, o sea, mami, tú estás dando cuenta que si no haces esta diálisis va a pasar esto, aquello, entonces ahí va una oportunidad de conversación. Entonces, a partir de esa vez, me pidieron a mí, por ejemplo, ¿tú podrías organizar el evento de ayuda? Yo, claro, con mucho gusto, yo puedo propiciar, no voy a hablar, van a hablar ustedes, Mire, fue a partir de la necesidad de calorcito de la señora, que todos tomaron con una urgencia muy grande, salió como quería morirse, qué quería hacer, que estaba cansadísima de moverse para el hospital, que si había una posibilidad de conseguir un equipo de diálisis, en lugar de todo ese dineral para trasladarse un equipo de diálisis, una cosa que llegara a su casa o la acercara muchísimo más a este momento, que cada vez que quería eso, que además quería estar, cada vez que salía de diálisis se sentía tan mal que ya quería estar muy cerquita a un jardín que tenía ya unas florecitas mire, fue unas cosas tan, digamos que tan locas, porque vivía uno tan fáciles de conseguir, pero que eran tan complejas para una persona, para sus hijos, que solamente estaban pretendiendo dar un calorcito. Imagínense, y entonces y llega el empieza y bueno, primero, pero yo sé que esto es progresivo, que esto es terminar, que esto no se me va a quitar, que es que no es verdad que yo voy allá y voy a estar mejor, que yo estoy haciendo es porque tengo todavía alientos y quiero terminar de hacer este tratamiento, porque no puedo más, mis riñones no pueden más. Pues, la tenía tan clara, que les dio clase a todos para explicarles cuál era esa enfermedad. Todos, ay, y todos evitando hablar, todos tratando de que, sí, sí. Entonces le dijo a uno de los hijos que estaba muy lejos, le dije, mira, mi amor, si tú no puedes venir, no pasa nada. Y cuando puedas venir, prográmate entre 3 meses estoy perfecto, si no, y si quieres venir, pues si no puedes venir, pues yo lo comprenderé, lo comprendo. A pesar de que sí, ella decía muy sabiamente, dice, a pesar de que si yo llego a un momento en que ya no puedo entender, ustedes no se dejen llevar por todo eso que no voy a entender, sino ustedes ya saben realmente lo que yo estoy sintiendo en este momento. Porque los procesos finales de muerte van a producir delirios, van a producir una serie de cosas diferentes a lo que ha sido la persona, entonces ahí se viene una confrontación muy alta. Ella lo tenía muy claro, había recibido un entrenamiento del equipo de paliativos de enfermedad renal, que es uno también de los más fuertes y contundentes, porque es una de las enfermedades que está, pues está mucho más, digamos, en procedimientos y cosas de esas las tienen muy adelantadas. Distinto le está pasando a demencia, que le cuesta mucho más trabajo manejar todo este tipo de integralidad. Cáncer, ustedes saben, lleva mucho más tiempo en cuanto a apoyo, en cuanto a entendimiento, a todas estas cadenas que se establecen. Las enfermedades de tipo, por ejemplo, el cáncer pulmón, tiene una de las mejores, de las mejores estructuras de ayuda para paliativos. Le explica muy bien a las personas lo que está pasando. Incluso manejan muy bien todo este problema de la muerte por falta de aire, ausencia de aire, porque ustedes saben que es muy miedosa para muchas personas, pues ver cómo la persona se está quedando sin aire y todo, cómo se puede recibir esa ayuda. Entonces, esto con el ánimo de verles que no habrá una sola receta que le diga 4 puntos para hacer esto. Y yo soy esto por esto y por eso. No, me va a dar una estructura, me va a ayudar a entender mucho mejor, a entender cuál es un equipo de apoyo, a dónde puedo preguntar, cómo puedo preguntar, a quién me debo dirigir, cuándo me dejo llevar por todo lo que dice Google, por todo lo que dice todo esto y lo manejo o lo pongo con un criterio de pensamiento crítico para hacerlo. No todas las depresiones y las ansiedades, todas esas dificultades se pueden curar rápidamente, sino requieren de unos procesos muy fuertes
requieren de unos procesos de persistencia y acompañamiento que son muy importantes para cualquier cuidador. Eso le da sentido y por eso es el sentido de los cuidados paliativos. Porque entender este proceso, no diciendo que vamos a hacer esta terapia y te vas a ir para la casa perfecto, sino vas a hacer esta terapia y seguramente vas a mejorar cierta calidad de respiración, cierta calidad de movimiento, pero no lo vas a conseguir totalmente y seguramente vamos a tener dificultades. Existe esta máquina que te va a ayudar para esto, explicar las inyecciones. Ustedes no saben ese lenguaje técnico, cómo se va volviendo tan empático en el manejo de estas cosas, porque ya uno va explicando, mire, la máquina funciona de esta manera y a veces encuentras todo el paciente y dice, mira, es que ya se está dañando, está sonando raro esto, esa no sonaba así, y le va ayudando a todo ese mecanismo. Y en medio de todos esos procesos, encontrar formas de entretenimiento, conversaciones, pausas, rabias, discusiones difíciles, pelea, muchos agradecimientos, otras veces no hay unas peleas duras, los procesos estos, porque hay muchas cosas por hacer todavía y para eso es lo que tenemos que tener preparados. ¿Tiene sentido los cuidados paliativos? Tiene mucho sentido. ¿Tiene sentido que uses opioides al final de cuando hay dolor? Sí, porque el dolor es físico, ¿correcto? Y el dolor físico ata demasiado, también ata al cuerpo. Entonces, si se logra eliminar un poco y se bajan digamos, con los niveles de dolor, tú puedes acceder a esa persona o ayudarla en ciertos momentos para tener claridad dentro de lo que está pasando. Estamos hablando de situaciones extremas, de procesos finales o de procesos de un momento a otro que tú estás curando a una persona, que pueden haber un ataque cerebrovascular, por ejemplo, pueden haber cosas que afecten inmediatamente y que compliquen la vida del paciente, compliquen la vida del doctor. El hecho de poder ayudar a alguien a recordar, el hecho de poder hacer una nueva vida, por ejemplo, con demencias, el hecho de poder colaborar con esas orientaciones para calmar no solamente el dolor físico, sino el dolor emocional, será una de las características de hacer y tener sentido con el cuidado paliativo. Todo el tiempo, como cuidadores, incluso de personas mayores, estamos paliando, estamos haciendo que esa vida sea mejor, que tenga cierta calidad, que cierto tipo, que podamos aplicar todo eso que aprendemos para las actividades de la vida diaria, para hacer esas actividades instrumentales de la vida diaria, o para llegar a ser poder colaborar en actividades avanzadas con personas que tienen muchas posibilidades mentales y pocos recursos físicos, otras que van a tener menos posibilidades mentales y muchos recursos físicos. Entonces todo va a tener que ser equilibrado y vamos a tener que reconocerlo. Por eso, por favor, a veces nos volvemos muy repetitivos en que cada persona pueda ser diferente, pero eso es muy importante para hacerlo. Hay muchas, vuelvo y les digo, documentales, sí, pero sí, que hablan de las cosas, del asunto, pero a veces existen esos cuidados demasiado romantizados y la realidad es un poquito más cruda. Entonces, está bonito que se sensibilice, está bonito que lo vean, pero también está muy claro que la realidad huele de olor. La realidad se ve, de ver, se oye de manera diferente, se oye con palabras, palabrotas, cosas bonitas, ¿cierto? Y se siente en una temperatura a veces también muy suave, muy fría o muy caliente, dependiendo de las condiciones. Las texturas de las pieles y de todo también afectan todo ese paisaje que se tiene que ver con nosotros. Entonces tenemos que trascender y hacer otro nivel para poder acompañar. Traten de llevar siempre como una cosa así, traten de manejar un lenguaje real. No que eres lo más bello, eres lo más bonito, no. Tratemos de llevar las cosas en su realidad. Ay, no, es que tú no te vas a morir hoy. Bueno,
Les cuento, la gente sabe cuándo se va a morir. Una cosa es que no lo diga mucho, pero si tiene la posibilidad sabe cuándo se va a morir. Y los pronósticos de cuando una persona sale, le dice a un médico, tenemos tanto tiempo, es muy posible que se cumpla. ¿Sí? Es muy, muy posible de que cumplan. Trate uno no de, no voy a pensar así porque no va a pasar. Morirse también es importante, hacerlo con dignidad, en un proceso de calma. Es muy bueno para las personas que se van, como para las personas que se quedan. Y es una situación que nosotros debemos manejar como manejar no, pero recibirla, aceptarla con una normalidad que es importante. ¿Tiene sentido para ustedes esto que les he dicho hoy? Espero que sí. Hay muchas cosas que van a leer, que van a ver. Sí voy a tal vez quisiera, después si tengo acceso a un documental que sí quiero, que es muy real, que es un entrenamiento sobre cuidados paliativos, pero necesito una autorización para compartirlo con ustedes. No es grabado sino es grabado sobre una realidad y por eso es bastante fuerte. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado por eso no está bien que, digamos, que se popularicen y se hagan tantas cosas porque eh, no todo para todo es igual. Por estos días me cuestiono muchísimo, muchísimo la parte económica. El poder acceder a ciertos recursos de unas personas y de las otras personas que no tienen acceso a esos recursos. Entonces, cuando usted tenga la posibilidad de hacer un servicio, de ofrecer su ayuda, háganlo por favor, porque mucha gente necesita. No nos cerremos a un solo segmento. Tengamos siempre una palabra, una ayuda, una hora, un momento en el cual podamos a acompañar a otro. Eso también significa cuidar. Eso significa también valorarnos nosotros en lo que sabemos y poderlo hacer. No existe, ¿cómo se llama? Estrato económico para cuidar, ¿verdad? Entonces, las enfermedades llegan, las ansiedades llegan, entonces uno tiene solamente que, no tiene que solamente, sino debe esforzarse por saber cómo más puede ayudar a los otros seres humanos. Y sobre todo recuerden, chicos o chicas y chicos y todos los que están aquí, los que nos van a ver, usted también puede de pronto terminar antes que otros. Entonces, prepárese, sí, pero viva también, ¿sí? Vivan, vivan, disfruten, sonrían, échense cuentos, échense chistes, vean películas, saquen un momento para ustedes de la vida, porque si no, pues de pronto va a quedar por ahí un rezago de lo que tienen que hacer. Y si están cuidando a una mamá, si están cuidando a un papá, van a saber que ellos van a estar muy felices de que ustedes también tengan su propia vida. Un buen trabajo para quienes están cuidando y una buena conversación para quienes estén cuidando familiares es contarles sobre los otros. Mira, así de pronto el entendimiento está pasando esto, están haciendo esta persona, se casó, el vecino hizo una casa nueva. No piensen que va a sentir esa persona que como que los demás, no, eso, eso no es verdad. Esa persona va a seguir viendo cómo la vida sigue siendo, sigue existiendo y todos estamos seguros de que pues va a seguir sin nosotros, ¿verdad? Eso de que no puedo vivir sin ti, apuesto que sí, y mucho mejor de pronto. Entonces, como les digo ya a veces, ¿cómo está, por ejemplo, México sin mí? ¿Cierto? Es igualito. ¿Cómo sigue la vida sin mí? Igualito, mejorando, haciendo que la gente sonría, que la gente viva, gente que nace, gente que se muere, gente que tiene problemas, gente que supera los problemas, y eso lo hacemos en la vida diaria. Y lo que tiene que considerar una persona, un cuidador paliativista, que se está esforzando porque otra vida termine con la mejor calidad posible. Muchísimas gracias. Si no me callan, me tengo que callar yo misma. Les mando un abrazo, cuidado. Si tienen algo que compartir, estoy oyéndolos, nos están oyendo y qué bonitos verlos por acá. Muchas gracias. Claudia, muchas gracias a ti. No sé si alguien quiera preguntar algo, tenga un comentario. Catalina está levantando la mano. Yo quisiera compartir algo.
directora. Catalina, ya, dame ahorita. Sí, sigue Ana, ya sigue Catalina. ¿Empiezo yo? No, Catalina que levantó la mano primero. Bueno, Ok. listo. Gracias por el espacio, Claudia, además participantes. Estaba haciendo, era una manito de que muy chévere todo lo que... Ay, bien. Pero muchísimas gracias de verdad. Es un espacio supremamente importante, supremamente interesante. Actualizarse de manera permanente en estos temas fundamentales de la vida, que considero pues son realmente los temas estructurales de todos nosotros en los grupos sociales, grupos familiares, etcétera, pero que son temas que se invisibilizan a lo largo de la realidad y de la historia y solamente en los momentos críticos es que la gente se acuerda de la importancia de estos temas. Entonces será maravilloso compartir con ustedes este espacio y que podamos seguir haciendo una dinámica social de generar conciencia de la importancia del cuidado. Y si bien tengo la certeza que todos los aquí presentes servimos y estamos atentos de manera empática y solidaria a colaborar, pues también sería maravilloso que en algún momento, como de alguna manera se reconozca a nivel de política pública el valor de esta función, que si bien se presta desinteresadamente y generosamente con los propios y con los extraños, la política pública tiene que reconocer de alguna manera y económicamente, me refiero cuando digo alguna manera, la función de todo ese ejército de cuidadores que somos y que durante siglos hemos sido invisibilizados en la sociedad. Así que estos espacios son maravillosos. Gracias, Claudia, por cada una de tus palabras y por este espacio. ¿Listo? Pendiente. Con todo gusto. Me gustó eso de ser parte de ese ejército. Vamos con Ana y luego Jenny, que también tiene la mano levantada. Bueno, yo quisiera agradecer en primer lugar a toda la RLC, a toda, sin faltarle a nadie, aunque a personas que no los conozco. Igual les agradezco con mi corazón. Entonces, quisiera contarles una historia que me quedó, me han pasado muchas veces sin haber estudiado cuidados paliativos, sin interiorizarme en cuidados paliativos. He llegado así como nada me han ofrecido y bueno, han sido personas que son terminales, pero hubo una persona que se llamó José hace unos años atrás, en el cual yo todavía no estudiaba, pero no estudiaba tan profundamente, ¿no? Tanta diferencia, tanta cantidad de enfermedades que existen en el mundo y que podemos ayudar y que podemos participar y cobijar y dar cariño por sobre todo, comprenderlos. Entonces este señor trabajaba en el Centro Gallegos. Su esposa había fallecido porque ¿cómo es? Hacían radiografías, ¿sí? Eran radiólogos. Entonces, muchas veces no se colocaban la protección de vida. Por ende, la señora no pudo tener familia y bueno, murió y él también a los años murió también. Era toda una familia gallega. Yo cuando me ofrecieron esta labor tan linda, era para los días sábados y domingos, todo el día, hasta las 9 de la noche, de 9 a 9, no, de 8 a 9 y de 8 de la mañana. Entonces, yo
primero que nada, como no estaba preparada, ni sabía de lo que era cuidado paliativo, una médica, que era día domingo, me informó que así, someramente, que el señor José iba a morir. Y yo me rehusé, sinceramente, con toda mi fuerza, con toda mi energía, porque soy cara dura, ¿no? Entonces me rehusaba a que él se fuera. No, no, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Le decía a la médica, ¿no? Que era una médica jovencita, muy atenta, muy amorosa, me entendía muchísimo. Me autorizó a que lo llevara a dar paseos en una silla de rueda y por el hospital, ¿no? Por el centro Gallegos. A él le daban alimentos por sonda nasogástrica. Entonces tenía ganas de comer otras cosas, obviamente. Entonces yo le decía, mira, hagamos que esta es un churrasco, ¿qué tienes ganas de comer? Entonces imaginábamos qué era. Un día X me pidió vino. Le pregunté a la médica si le podía dar vino. Entonces ella me dijo, lo pensó y me dijo, dale, pedirle al sobrino, porque como no tenían hijos, pedirle al sobrino que le traiga una botella. No hizo más que tomar un sorbo, ni siquiera un sorbo, untó los labios y me dijo, no quiero más. Yo lo afeitaba, aprendí a afeitarlo, lo afeitaba, lo ponía bonito, de los colores que a mí me gustaban para él, no así colores apagados, colores vivos, y lo sentaba bien en la cama, bien bañado, bien afeitado, y llegaba la gente, los familiares, que eran todos gallegos, sobre todo señoras, pensando en que ya estaba muriendo, ya era el último momento, y lo veían muy sentado y me decían al rato, pero no era que se estaba muriendo, porque en la semana siempre se ahogaba. Afortunadamente, gracias a Dios, nunca tuve ese episodio de sentirlo y verlo así. Sí, que tenía dolores. Cuando yo sentía que tenía dolores, llamaba a la enfermera para que le aplicara la medicación. Lo perfumaba y el día domingo escuchábamos la misa. Escuchábamos con mis audífonos, él por un lado y yo por el otro lado del audífono. Escuchábamos ambos la misa abrazados, sentados en la cama de él. Lo otro que hacía era que aprendió, o sea, no aprendió, sino que los familiares y parientes se dieron cuenta que le gustaba el tango, porque yo escuchaba tangos con un audífono y el otro lo escuchaba a él. Entonces un día me pregunta, ¿estás escuchando? Y yo le digo, tangos, a ver, y le gustaron. Y me decía, a mí me gustan los tangos. Y así, ahí en más, y esa es la historia que quiero contarles, que fue tan bonita. Por eso todos los cuidados paliativos no son iguales. Gracias a Dios, los sábados y los domingos que lo tuve y que fueron meses, gracias a Dios, no lo vi sufrir. Eso es todo. O era otro, fíjate lo que es difícil de interpretar como sufrimiento. Y si lo acompañaste a tener una vida. Qué bonito. Muy bien. Jenny. Y sonreía y la gente me decía, pero ¿cómo? Si se estaba muriendo. Todas las Ideas abuelitas. sobre, ideas locas sobre que la gente que tiene que estar llorando para morirse. A ver, Jenny.
Jenny, ya estamos pendientes de ti. No, creo que tiene problemas. Bueno, darle las gracias a todos, a Claudia, mil y mil gracias por todo.